Muy buenas tardes y muy felices todos de tener a don Julián aquí esta tarde, continuando con el ciclo de Doctrina Social de la Iglesia. Nos va a acompañar 2 días, o sea que tenemos que aprovechar porque ahora comentábamos el ajetreo que los obispos pues tienen en sus diócesis y además don Julián siendo de obispo de Huesca y de Jaca, 2 diócesis tradicionales, muy tradicionales aragonesas. Bueno, a don Julián ya lo conocen, ya saben que se ordenó sacerdote en 1981, ha ocupado muchos cargos, diversos cargos en las parroquias, tanto de rurales como en Zaragoza, ha sido director del Centro de Estudios Teológicos de Aragón, delegado de Culto y Pastoral del Pilar, canónigo, vicario general de la Archidiócesis y fue nombrado obispo de Huesca y Jaca el 30 de diciembre del 2010. Si no dice mal el currículum de la página web, y ordenado obispo en Huesca el 5 de marzo de 2011. Y tuvimos la suerte de que poquitos días antes de que fuera ordenado obispo estuvo aquí impartiendo una conferencia muy interesante sobre uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes. Bueno, ya sabe que está en su casa, está en su casa. Con motivo del año de la fe que ha proclamado el Papa Benedicto XVI, hay 2 documentos claves. Uno es el Porta Fidei, que celebrando el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y los 20 años del catecismo, de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, pues el Papa ha querido o quiso convocar a los obispos a un sínodo en Roma del 7 al 28 de octubre de este año. Y yo me he leído el documento que utilizaron los obispos para trabajar. La verdad es que me lo tendría que leer otra vez para sacarle más provecho. Pero bueno, la idea, una de las ideas que he sacado es que la nueva evangelización es una nueva evangelización de todos los países, de todos los continentes, no solamente de las tierras que se han llamado tradicionalmente de misión, pero la nueva evangelización comienza en la Iglesia y por los cristianos. Bien, yo creo que los cristianos hemos estado bastante comprometidos por los temas sociales, culturales y demás, pero según el Papa hemos abandonado un poco la fe, la transmisión de la fe. Y don Julián hoy nos va a hablar sobre el sínodo, la nueva evangelización para la transmisión de la fe, que va muy en consonancia con el lema de su obispado, que es Ut vitam habeant, para que tengan vida. Y también lo veo yo muy relacionado con el escudo que ha tomado como obispo, que tiene como 3 elementos fundamentales: la Sagrada Escritura, que soporta todo, la Eucaristía y el pilar que representa a la Madre del Señor, a la Virgen. Pues cuando quiera nosotros le escuchamos atentamente. Muchas gracias, qué presentación tan bonita, Es injusta, pero vamos, muy bonita, Tenemos delante un esquema que vamos a desarrollar. Espero que se oiga bien, porque siempre a los obispos nos dicen, o a los que damos charlas, no, se le oye muy bien, pero luego acaba uno con la garganta de gritar. Espero que se oiga también bien al final. Bien, la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos se reunió en Roma, como se nos ha dicho, del 7 al 28 de octubre para tratar el tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y el encuentro había sido precedido de 2 documentos muy importantes, Lineamenta e Instrumentum Laboris, que es lo que vamos a explicar hoy. Y en el próximo día abordaremos el fruto del sínodo, el mensaje al pueblo de Dios y las proposiciones que se entregaron al Papa Benedicto XVI. Lineamenta, que es el primer documento, significa líneas de orientación. Fue publicado el 2 de febrero de 2011 con un prefacio del secretario general del sínodo, una introducción, 3 capítulos, una conclusión, 25 números y 70 preguntas, para que se recogiese un debate, hubiese una respuesta cualificada, y ya en el prefacio señalaba el secretario general, Monseñor Nikola Eterovich, la nueva evangelización está dirigida más bien a aquellos que se han alejado de la Iglesia en los países de antigua cristiandad.
Este fenómeno, lamentablemente, existe con diversos matices también en los países donde la buena noticia ha sido anunciada en los últimos siglos, pero todavía no ha sido suficientemente acogida hasta transformar la vida personal, familiar y social de los cristianos. El capítulo primero, después de la introducción de estos lineamenta es el plural de lineamentum, pues diríamos de estas líneas, el capítulo primero se titula Tiempo de nueva evangelización. Y nos vamos a detener especialmente en ese capítulo y en algunos números. El número 5 dice Nueva evangelización, el significado de una definición. Estamos acostumbrados ya a escuchar esta expresión, que es relativamente reciente en el ámbito de la teología, pero cuyo significado no siempre es estable y claro. La introdujo en 1979 el beato Juan Pablo II, sin un particular énfasis, durante su viaje apostólico a Polonia, en una homilía que pronunció durante la misa en el santuario de Santa Cruz, con estas palabras: donde surge la cruz, se ve la señal de que ha llegado la buena noticia de la salvación del hombre mediante el amor. La nueva cruz de madera ha surgido no lejos de aquí, exactamente donde las celebraciones del milenario. Con ella hemos recibido una señal, que en el umbral del nuevo milenio, 1979, en esta nueva época, en las nuevas condiciones de vida, vuelve a ser anunciado el Evangelio. Se ha dado comienzo a una nueva evangelización, como si se tratara de un segundo anuncio, aunque en realidad es siempre el mismo. La primera vez que el beato habla de nueva evangelización, pero luego retomó el término y lo relanzó, sobre todo en su magisterio dirigido a las iglesias de América Latina. El Papa Juan Pablo II recurre a esta expresión para hacer de ella un instrumento de intrepidez. La introduce como un medio de expresión para hacer de ella justamente una comunicación de energías en vistas a un nuevo fervor misionero y evangelizador. A los obispos de América Latina se dirigía con estas palabras: la conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro como obispos, junto con vuestro presbiterio y fieles. Compromiso no de evangelización, pero sí de una evangelización nueva, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Estas palabras fueron pronunciadas en 1983. No se trata de hacer nuevamente una cosa que ha sido mal hecha o que no ha funcionado, de modo que la nueva acción se convierta en un juicio implícito sobre el desacierto de la primera. La nueva evangelización no es una reduplicación de la primera, no es una simple repetición, sino que consiste en el coraje de atreverse a transitar por nuevos senderos frente a las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está llamada a vivir hoy el anuncio del Evangelio. Y en esta acepción el término fue retomado y relanzado en el magisterio del Papa Juan Pablo II, dirigido ya a la Iglesia universal. Escribe el beato en Redentoris Missio: hoy la Iglesia debe afrontar otros desafíos, proyectándose hacia nuevas fronteras, tanto en la primera misión ad gentes, como en la nueva evangelización de pueblos que ya han recibido el anuncio de Cristo. Hoy se pide a todos los cristianos, a las iglesias particulares y a la Iglesia universal, la misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar la voz del Espíritu. La nueva evangelización, por consiguiente, es una acción sobre todo espiritual. La capacidad de hacer nuestros, en el presente, el coraje y la fuerza de los primeros cristianos, de los primeros misioneros. Y el mismo Juan Pablo II explica en Christi Fideles Laici, número 35, la Iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante en la evangelización. Debe entrar en una nueva etapa histórica de su dinamismo misionero. Entonces ya estamos en condiciones de entender este poliédrico término, el funcionamiento dinámico que corresponde a la nueva evangelización. Se habla fundamentalmente de un esfuerzo
de renovación que la Iglesia tiene que hacer para estar a la altura de los desafíos que el contexto sociocultural actual pone a la fe cristiana. Y a estos desafíos la Iglesia responde no resignándose, no cerrándose en sí misma, sino promoviendo una obra de revitalización de su propio cuerpo, habiendo puesto en el centro la figura de Jesucristo, el encuentro con Él, que da el Espíritu Santo y las energías para un anuncio y una proclamación del Evangelio. Entonces, esta expresión nueva evangelización fue luego asumida e impulsada en las asambleas sinodales continentales que se celebraron con motivo del jubileo del año 2000. Nueva evangelización es sinónimo de renovación espiritual de la vida de fe de las iglesias locales. Renovación. Pero luego hubo una preocupación que expresó ya el Papa Benedicto XVI en su viaje apostólico a la República Checa. Dijo: me vienen aquí a la mente las palabras que Jesús cita del profeta Isaías, es decir, que el templo debería ser una casa de oración para todos los pueblos. Él pensaba en el llamado patio de los gentiles, que desalojó de negocios ajenos a fin de que el lugar quedara libre para que los gentiles que querían orar allí al único Dios, aunque no podían participar en el misterio a cuyo servicio estaba dedicado el interior del templo. Lugar de oración para todos los pueblos. Y esta imagen del patio de los gentiles, del atrio de los gentiles, sugirió al Papa Benedicto XVI, en primer lugar, un momento de autoverificación, de purificación, para reconocer los vestigios de temor, de cansancio, de aturdimiento, de repliegue que experimentamos. Y en un segundo momento, el impulso, la puesta en marcha, gracias a la acción del Espíritu Santo, hacia aquella experiencia de Dios como Padre que el encuentro vivido con Cristo nos permite anunciar a todos los hombres. Bien, pues esta es una primera aproximación que luego releeremos en el Instrumentum Laboris, en el instrumento de trabajo. El número 6 de los Lineamenta habla de los escenarios de la nueva evangelización. Se trata, quede bien claro, de que la nueva evangelización es una actitud, un estilo audaz. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se llama parresía, intrepidez, audacia, valentía, decisión, franqueza, libertad. Es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos. Y en los Lineamenta se describen 6 escenarios. Primero, el escenario cultural de fondo. Segundo, el gran fenómeno migratorio. Tercero, el desafío de los medios de comunicación social. Cuarto, el escenario económico. Quinto, la investigación científica y tecnológica. Sexto, la política. Hasta ahí nos quedamos. Este documento es precioso, valioso, pero claro, como fue objeto de respuesta tanto por parte de las conferencias episcopales como de las eparquías y luego también la Unión de Superiores Generales y algunas comunidades e incluso algunas personas particulares, se produjo este otro documento que es el que constituye el orden del día de la Asamblea Sinodal y el resultado de la síntesis de las respuestas a los Lineamenta. Y esto es lo que vamos a explicar ahora con una mayor precisión. Ya en el prefacio se dice, como siempre, también hoy la evangelización tiene como finalidad la transmisión de la fe cristiana. Y en la introducción, después de hablar de los puntos de referencia, de las expectativas en relación al sínodo, se explica cuál es el tema de la Asamblea Sinodal: la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Vamos situándonos. El Papa Benedicto XVI, dice el número 6 de este Instrumentum Laboris, ha querido llamar la atención de las comunidades cristianas acerca de la prioridad del deber que corresponde a la Iglesia en este inicio del nuevo milenio.
La misión recibida de los apóstoles de ir y hacer discípulos en todos los pueblos, bautizándolos y formándolos para el testimonio, la misión que la Iglesia ha cumplido y a la cual ha permanecido fiel por los siglos, es hoy llamada a confrontarse con transformaciones sociales y culturales que están profundamente modificando la percepción que el hombre tiene de sí mismo y del mundo, generando repercusiones también sobre su modo de creer en Dios. Y el resultado de estas transformaciones consiste en la difusión de una desorientación, que se traduce en formas de desconfianza hacia todo aquello que nos ha sido transmitido acerca del sentido de la vida y en una escasa disponibilidad a adherir en modo total y sin condiciones a lo que nos ha sido entregado como revelación de la verdad profunda de nuestro ser. Se trata del fenómeno del abandono de la fe, que se ha manifestado progresivamente en sociedades y culturas que desde hace siglos aparecían como impregnadas del Evangelio. Esto es lo que constituye el núcleo del problema, el abandono de la fe que se manifiesta progresivamente en sociedades y culturas que desde hace siglos aparecían como impregnadas por el Evangelio. Y el número 9 de este Instrumentum Laboris afirma: la convocación del sínodo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe se ubica dentro de esta voluntad de reanimar el fervor de la fe y el testimonio de los cristianos y de sus comunidades. Dice el Papa que el objetivo es redescubrir la alegría de creer y que ayude a encontrar nuevamente entusiasmo en la comunicación de la fe. Qué bonito. Redescubrir la alegría de creer. La verdad es que como creyentes vivimos con los poros abiertos y transpirando alegría, y encontrar el entusiasmo de la comunicación de la fe. El primer capítulo, Jesucristo, Evangelio de Dios para el hombre, es una joya. Lamentablemente no lo vamos a poder desarrollar, pero yo invito a la lectura. Siempre entendiendo que los lineamenta están relativamente bien traducidos con algún gazapo, y en el Instrumentum Laboris, desgraciadamente, encontramos muchos gazapos. Por ejemplo, decir descriptos, cuando en castellano decimos descritos, o continúa a progresar, que es una expresión típicamente italiana, cuando en castellano decimos continúa progresando. Pero en fin, salvadas esas pequeñas cosas, que yo tuve ocasión de comentar también con un monseñor, y me dijo: escriba usted a la Santa Sede. Pero claro, como va a decir un obispo de Huesca y Jaca, oiga, que el documento está muy mal, ¿verdad? Ya ve usted que se ha creído. Bien, primer capítulo. La fe cristiana, dice el número 18, no es sólo una doctrina, una sabiduría, un conjunto de normas morales, una tradición. La fe cristiana es un encuentro real, una relación con Jesucristo. Transmitir la fe significa crear en cada lugar y en cada tiempo las condiciones para que este encuentro entre los hombres y Jesús se realice. El objetivo de toda evangelización es la realización de este encuentro al mismo tiempo íntimo y personal, público y comunitario. Como ha afirmado el Papa Benedicto XVI, y aquí viene la célebre cita de Deus Caritas Est número 1, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ahí estamos, este es el punto de partida. Jesucristo, Evangelio de Dios para el hombre. Pero nos vamos a detener en el segundo capítulo, el tiempo de nueva evangelización. Fantástico, porque aquí nos da mucha luz, recibimos muchas sugerencias y al mismo tiempo nos sentimos muy comprometidos. Dice el número 44, el término nueva evangelización evoca la exigencia de una renovada modalidad de anuncio, sobre todo para aquellos que viven en un contexto como el actual, en el cual el desarrollo de la secularización ha dejado fuertes huellas también en países de tradición cristiana. Fuertes huellas en países de tradición cristiana. Y en respuesta a la pregunta específica
¿Qué es la nueva evangelización? Muchas de las reflexiones que llegaron concordaban en indicar que la nueva evangelización es la capacidad por parte de la Iglesia de vivir en modo renovado la propia experiencia comunitaria de la fe y del anuncio dentro de las nuevas situaciones culturales que se han creado en estas últimas décadas. Como consecuencia de la confluencia de fenómenos sociales y culturales que designamos genéricamente con el término globalización, han comenzado a verificarse procesos de debilitamiento de las tradiciones y de las instituciones. Tales procesos dañan muy rápidamente las relaciones sociales y culturales, su capacidad de comunicar valores y de responder a los interrogantes sobre el sentido de la vida y sobre la verdad. Y el número 48 afirma: las huellas de este clima sobre la experiencia de la fe y sobre las formas de vida eclesial son descritas en modo muy particular en todas las respuestas que se dieron a los lineamenta. Debilidad de la vida de fe de las comunidades cristianas, disminución del reconocimiento de la autoridad del magisterio, privatización de la pertenencia a la Iglesia, reducción de la práctica religiosa, falta de empeño, falta de compromiso en la transmisión de la propia fe a las nuevas generaciones. Estos son un poco los rasgos. Tenemos ya en la segunda parte de nuestro esquema los escenarios de la nueva evangelización, que fueron presentados en los lineamenta y posteriormente ampliados en el instrumentum laboris, en el instrumento de trabajo. La nueva evangelización ha llevado a la Iglesia a examinar el modo según el cual las comunidades cristianas actualmente viven y dan testimonio de la propia fe. El primer escenario es el escenario cultural de fondo. La secularización que se presenta hoy en nuestras culturas a través de una imagen presuntamente positiva de liberación, de posibilidad de imaginar la vida del mundo y de la humanidad sin referencia a la trascendencia. En estos años, la secularización no tiene tanto la forma pública de discursos directos y fuertes contra Dios, Dios no existe. No son discursos fuertes, directos contra la religión, contra el cristianismo, sino que la secularización ha asumido más bien el tono débil que ha permitido a esta forma cultural invadir la vida cotidiana de las personas y desarrollar una mentalidad en la que Dios está, de hecho, ausente en todo o en parte, y su existencia misma depende de la conciencia humana. Se puede decir en un debate público: yo creo en Dios, y te lo pueden admitir. Sí, pero esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Este tono modesto, y por eso más atractivo y más seductor, ha permitido a la secularización entrar también en la vida de los cristianos y de las comunidades eclesiales, transformándose, dice el instrumentum laboris, no ya simplemente en una amenaza externa, sino más bien en un terreno de confrontación cotidiana. La muerte de Dios, anunciada en décadas pasadas por tantos intelectuales, ha cedido el paso a una estéril mentalidad hedonista, consumista, que promueve modos muy superficiales de afrontar la vida y las responsabilidades. Las respuestas a la necesidad religiosa asumen formas de espiritualidad individualista o bien formas de neopaganismo, hasta llegar a la imposición de un clima general de relativismo. Da lo mismo esto que aquello. Tu opinión es tan válida como aquella otra. Bien, este es el aspecto negativo de la secularización. Pero el instrumentum laboris también afirma que hay un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque en la humanidad plena de Jesús de Nazaret habita la plenitud de la divinidad. Purificando lo humano, a partir de la humanidad de Jesús de Nazaret, los cristianos pueden encontrarse con los hombres secularizados que, no obstante todo, continúan preguntándose sobre aquello que es humanamente serio y verdadero. Llega un punto en el que, justamente,
hay una posibilidad de encuentro cuando la persona se preocupa y se pregunta por lo que es humanamente serio, por lo que es humanamente verdadero, cuando se pregunta por el sentido de la vida. Y la confrontación con estos buscadores de la verdad, que el Papa Benedicto XVI en su carta apostólica en forma de motu proprio para el año de la fe, Porta Fidei, dice que estos buscadores de la verdad están ya en los preámbulos de la fe. La confrontación con estos buscadores de la verdad nos permite dialogar en esa interesante iniciativa del patio, el atrio de los gentiles. Segundo escenario, no ya cultural, más social, el fenómeno migratorio, que induce a las personas a dejar el propio lugar de origen para vivir en contextos urbanizados. Y de esto se deriva un encuentro y una mezcla de las culturas. Se están produciendo formas de desmoronamiento de las referencias fundamentales de la vida, de los valores, de los vínculos. Unido a la expansión de la secularización, el resultado cultural de estos procesos es un clima de extrema fluidez, lo que se llama la cultura líquida, dentro del cual hay siempre menos espacio para las grandes tradiciones, incluidas las religiosas. Y en este escenario social vinculado a la globalización, que es una realidad no fácil de explicar, los cristianos hemos de llevar a cabo un trabajo de discernimiento. El fenómeno migratorio puede ser un fenómeno negativo si prevalece una interpretación determinista, económica, productiva, pero puede ser positivo como momento de crecimiento, en cuanto que la humanidad puede aprender a desarrollar nuevas formas solidarias y nuevos caminos para compartir el progreso de todos hacia el bien. Tercer escenario, el económico. En las respuestas que se vieron se destacaban especialmente las tensiones, las formas de violencia que son consecuencia de las desigualdades económicas provocadas dentro de las naciones y también entre ellas. En muchas respuestas que procedían de países en vías de desarrollo, pero también de países ya desarrollados, se enunciaba una clara y decidida respuesta justamente a el aumento de la disparidad entre ricos y pobres. Innumerables veces el magisterio de los sumos pontífices ha denunciado los desequilibrios entre el norte y el sur del mundo y en el acceso y la distribución de los recursos, y también ha denunciado el magisterio pontificio el daño a la creación. Cuarto escenario, el político. Desde el Concilio Vaticano II hasta el presente, los cambios pueden ser definidos como de época. Ya el Concilio en Gaudium et Spes hablaba de cambios bruscos y acelerados. No es que estemos en una época de cambios, es que estamos en un cambio de época. Con la crisis de la ideología comunista terminó la división del mundo occidental en dos bloques. Ello favoreció la libertad religiosa, la posibilidad de reorganización de las iglesias históricas, pero surgieron nuevos actores económicos, políticos y religiosos, como el mundo islámico, el mundo asiático, y se creó una situación nueva y desconocida, rica de potencialidades y de riesgos. Y en este escenario se ha subrayado una serie de urgencias: el empeño por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, una mejor regularización internacional y una interacción de los gobiernos nacionales, una investigación de formas posibles de escucha, convivencia, diálogo, colaboración entre culturas y religiones, la defensa de los derechos humanos y de los pueblos, sobre todo de las minorías, la promoción de los más débiles, la salvaguardia de la creación, el compromiso por el futuro de nuestro planeta. Hay posibilidades. Quinto escenario, la investigación científica y tecnológica. Recuerdo que cuando un servidor estaba estudiando en Roma, pues se oía decir: en el colegio alemán hay un sacerdote que tiene ordenador.
¿Cómo? Un ordenador. En el colegio alemán, claro. Luego eso enseguida se difundió, ya pues comenzó todo este proceso de apertura a las nuevas tecnologías. Pero hay un peligro: excesiva esperanza, excesiva capacidad de manipulación. La ciencia y la tecnología corren el riesgo de transformarse en los nuevos ídolos. Es fácil, en nuestro contexto, convertir a la ciencia en nuestra nueva religión. Nos encontramos frente a la aparición de nuevas gnosis, que asumen la técnica como forma de sabiduría para organizar mágicamente la vida, que funcione como criterio para conocer la realidad y dar sentido a las cosas. Surgen nuevos cultos que instrumentalizan en modo terapéutico las prácticas religiosas que los hombres están dispuestos a vivir. Sexto escenario, el comunicativo. Hay muchas posibilidades y también un gran desafío para la Iglesia. La Iglesia ha sabido entrar en estos espacios de la comunicación, de los medios de comunicación social, ha sabido asumir estos medios desde el comienzo como útiles instrumentos del anuncio del Evangelio. Recuerden ustedes los radiomensajes de los sumos pontífices. Y hoy, junto a los medios de comunicación más tradicionales, la prensa, la radio, los nuevos medios están sirviendo cada vez más a la pastoral evangelizadora. Pero hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Una profunda atención egocéntrica reducida a las necesidades individuales. El niño está en su cuarto, lleva ahí 4 horas, pero ¿está estudiando? Se afirma una exaltación emotiva de las relaciones y los vínculos sociales. Se asiste al debilitamiento y a la pérdida de valor objetivo de experiencias profundamente humanas como la reflexión y el silencio. Tantas personas llegan a casa y no soportan el silencio, tienen que poner la radio, tienen que poner la televisión. Se verifica un exceso de afirmación del propio pensamiento, no escuchamos más que las emisoras de radio que nos dan la razón. Se reduce progresivamente la ética y la política a instrumentos de espectáculo. El punto final al cual pueden conducir estos riesgos es lo que se llama la cultura de lo efímero, de lo inmediato, de la apariencia, es decir, una sociedad incapaz de memoria y de futuro. Y aquí encontramos una novedad, en cuanto que en el segundo documento se introdujo un séptimo escenario, el religioso. Si es verdad que el proceso secularizador genera como consecuencia en muchas personas una atrofia espiritual y un vacío del corazón, es posible también observar en muchas regiones del mundo los signos de un consistente renacimiento religioso. Y es verdad, se está dando un consistente renacimiento religioso. Ciertamente también hay preocupación, porque este renacimiento religioso a veces es ingenuo, es emotivo. Una experiencia religiosa que tiene aspectos positivos, redescubrimiento de Dios, de lo sagrado, pero que se ve empobrecida, oscurecida por fenómenos como el fundamentalismo, que manipula la religión, que justifica la violencia e incluso el terrorismo. Hay nuevos grupos religiosos que asumen la forma de secta, con una dominante emotiva, psicológica, con una promoción de una religión del éxito, de la prosperidad. Y a veces las comunidades cristianas también nos dejamos influenciar por estas formas de experiencia religiosa, confundiendo el estilo cristiano del anuncio con la tentación de imitar los tonos agresivos y proselitistas de estos grupos. Bueno, pues junto con este aspecto negativo, también en el renacimiento religioso hay otro aspecto positivo, que es el encuentro y el diálogo con las grandes tradiciones religiosas. Una vez descritos estos escenarios, nos planteamos, y como cristianos, ¿qué hacer dentro de estos escenarios? Pues bien, varias respuestas al trabajo previo insistían en un problema serio, muy serio entre los cristianos, que ya el beato Juan Pablo II denominó apostasía silenciosa. No es que nuestros hermanos, nuestros hijos, iba a decir nuestros nietos, pero como son ustedes muy jóvenes, no. Las personas que están a nuestro alrededor no es que hayan apostatado formalmente de la fe, no, simplemente se han alejado en esa apostasía silenciosa. ¿Por qué? Porque tal vez la Iglesia no ha sabido dar una respuesta adecuada
a los desafíos de estos escenarios. Se ha comprobado en las respuestas que se daban el debilitamiento de la fe de los creyentes, la falta de participación personal, vital, en la transmisión de la fe, el insuficiente acompañamiento espiritual de los fieles a lo largo del proceso de formación intelectual y profesional, la excesiva burocratización de las estructuras eclesiales, la reducción del dinamismo de las comunidades eclesiales, la pérdida del entusiasmo de los orígenes, la disminución del impulso misionero, celebraciones litúrgicas en algunos casos muy formales, de ritos repetidos casi por costumbre, privados de la profunda experiencia espiritual que en vez de atraer a las personas las alejan. Y también, junto con ello, el testimonio contrario de algunos miembros, la infidelidad a la vocación, los escándalos, la poca sensibilidad por los problemas del hombre contemporáneo y del mundo actual. Pero también descubrimos aspectos positivos. En primer lugar, en ese fenómeno de las migraciones, pues ya hemos dicho, el proceso migratorio actual permite el encuentro y el intercambio de dones entre las iglesias particulares. El escenario económico, con sus cambios, también nos permite reconocer la acción de las comunidades cristianas en favor de los pobres, el nacimiento de instituciones dedicadas a ayudar a los más necesitados, la mayor sensibilidad dentro de la iglesia particular, la caridad como instrumento de nueva evangelización. Pongo simplemente un ejemplo. En diálogo con los directores de Cáritas de las 2 diócesis a las que sirvo, pues siempre me dicen, está creciendo el número de voluntarios, se está rejuveneciendo el perfil de los voluntarios. Hasta hace algunos años los voluntarios eran cada vez menos y cada vez mayores. Ahora hay más y más jóvenes. Se está incrementando la generosidad. Hay muchas necesidades, ciertamente no llegamos a todo, pero hay mucha generosidad. Donativos, herencias, legados, hay mucha generosidad. La caridad como instrumento de nueva evangelización. En el escenario religioso también se destaca el diálogo ecuménico, la necesidad de una real unidad entre los cristianos, un deseo y diríamos un objeto de nuestra oración, de nuestra súplica. No debemos confundir ciertamente el diálogo ecuménico con la cordialidad de relaciones o con la cooperación en algún proyecto en común, sino que hemos de concebir el diálogo ecuménico como el deseo de dejarnos transformar por el Espíritu para que podamos cada vez más conformarnos a la imagen de Cristo. Si nosotros caminamos por aquí y los hermanos separados caminan en esta dirección, el ecumenismo no está en que ellos vuelvan hacia acá o que nosotros giremos hacia ellos, sino que el sano ecumenismo consiste en que tanto ellos como nosotros caminemos hacia Cristo y en Cristo nos encontraremos. Caminar hacia Cristo y en Cristo encontramos justamente la unidad. Junto con ello, también descubrimos el diálogo interreligioso. En los países de antigua tradición cristiana, la presencia de otras religiones es un estímulo para desarrollar nuevas formas de visibilidad, nuevas formas de proponer la fe cristiana. El contexto interreligioso y la confrontación con las religiones de Oriente se ve también como ocasión para profundizar la comprensión de nuestra fe. Es decir, muchas veces no necesitamos acudir a elementos de religiones orientales si los tenemos mejores y más fecundos en nuestra propia religión. Aquí, en número 74, destaca un comentario muy bonito a propósito de las iglesias que se encuentran en minoría. El año pasado, cuando participé en septiembre en el cursillo que tiene lugar anualmente para los obispos recientemente ordenados, pues un obispo de Irak nos comentaba a todos y nos ponía ciertamente la piel de gallina diciendo: yo he sucedido, decía este obispo de Irak, he sucedido a un obispo al que asesinaron. Y el primer Jueves Santo que yo celebré, pues estábamos en el país en toque de queda y yo pensaba que al llegar a la catedral no me encontraría a nadie. Y llegué a la catedral y con gran sorpresa estaba abarrotada, estaba llena. Y dijo el obispo a los feligreses: pero ¿por qué habéis arriesgado vuestra vida? ¿Por qué habéis venido aquí al encuentro con el Señor presidido por vuestro obispo? ¿Por qué habéis venido? Y le respondieron sencillamente: porque este
es nuestro espacio, este es nuestro tiempo y teníamos que estar aquí, aunque fuese el momento final. Son de gran ayuda las iglesias católicas orientales y todas aquellas comunidades cristianas que en su pasado han vivido o están viviendo la experiencia de la clandestinidad, la marginación, la persecución, la intolerancia étnica, ideológica, religiosa. Yo tuve en Roma un compañero húngaro, la Hungría antes del derrumbamiento del muro de Berlín, que me decía: yo tengo que celebrar clandestinamente en una casa y mi único signo religioso para celebrar es un hilo blanco, verde, rojo, que pongo sobre mis hombros, porque sé que en cualquier momento puede venir la policía y detenernos a todos. Situaciones de clandestinidad, marginación, persecución, intolerancia y el testimonio de fe, de tenacidad, de capacidad de resistencia, la solidez de la esperanza, la intuición de algunas prácticas pastorales son un don para compartir con aquellas comunidades cristianas que, aun teniendo en el pasado historias gloriosas, viven un presente de fatiga y de dispersión. Bueno, pues esto es lo que va descubriendo y describiendo este bellísimo documento. Pasamos al punto 4, una definición y su significado. Volvemos al contenido de la expresión nueva evangelización. El Papa Benedicto XVI ha dicho: considero oportuno dar respuestas adecuadas para que toda la Iglesia, dejándose regenerar por la fuerza del Espíritu Santo, se presente al mundo contemporáneo con un impulso misionero capaz de promover una nueva evangelización. No es difícil percatarse de que lo que necesitan todas las iglesias que viven en territorios tradicionalmente cristianos es un renovado impulso misionero, expresión de una nueva y generosa apertura al don de la gracia. Esto es nueva evangelización. Aquellas personas que han sido bautizadas pero que viven como si Dios no existiese, necesitamos acercarles esta experiencia con un renovado impulso misionero que expresa la nueva y generosa apertura al don de la gracia. La Congregación para la Doctrina de la Fe intervino también con esta definición. En sentido amplio, se habla de evangelización para referirse al aspecto ordinario de la pastoral y de nueva evangelización en relación a los que han abandonado la vida cristiana. Vamos por partes. De estos textos deduciríamos que el ámbito geográfico de la nueva evangelización es el occidente cristiano y los destinatarios, los bautizados de nuestras comunidades que viven una nueva situación existencial y cultural dentro de la cual está incluida su fe y su testimonio, pero que viven ajenos al compromiso y a las consecuencias de la fe. Esta sería la definición. Pero esta definición tiene valor de ejemplaridad, es simplemente un ejemplo, no es una definición completa y detallada. ¿Por qué? Porque el occidente se asume como un lugar ejemplar, más que como el objetivo único de toda la nueva evangelización, que no puede ser reducida a un simple ejercicio de actuación de algunas prácticas religiosas. El Papa Benedicto XVI dice: también en África, hay muchas situaciones que reclaman una nueva presentación del Evangelio, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Juan Pablo II, 1983. La nueva evangelización es una empresa urgente para los cristianos en África, ya que también ellos deben renovar su entusiasmo por pertenecer a la Iglesia. Resumiendo, la nueva evangelización es un impulso espiritual, un movimiento de conversión, que no se refiere solo a determinadas regiones bien definidas, sino que se trata del camino que permite desplegar y traducir en la práctica la herencia apostólica para nuestro tiempo. Hay que intensificar la acción misionera en las antiguas iglesias cristianas, también en las nuevas iglesias, en las iglesias jóvenes y en todas las comunidades cristianas. Punto 2.5.
y ya vamos terminando, de nuestra exposición, el tercer capítulo, bellísimo, transmitir la fe. El objetivo de la nueva evangelización es la transmisión de la fe. Ha de quedar claro. El objetivo de la nueva evangelización no es prioritariamente la promoción educativa, sanitaria, higiénico-sanitaria. No. Eso es consecuencia. Y se incluye. El objetivo fundamental es la transmisión de la fe, como obra fundamental de la Iglesia que lleva a las comunidades cristianas a articular en modo concreto las obras fundamentales de la vida de fe: caridad, testimonio, anuncio, celebración, escucha, participación compartida. Y dentro de ello, lógicamente, el primado lo tiene la fe. Todos estos puntos son muy importantes, pero no los vamos a desarrollar porque hacemos una alusión al cuarto capítulo, reavivar la acción pastoral, y quiero leerles la conclusión, que es bellísima y magistral. Benedicto XVI dice, a propósito de reavivar la acción pastoral: la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la recíproca interpelación que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia, paz y desarrollo forma parte de la evangelización, porque a Jesucristo, que nos ama, le interesa todo el hombre. Todo el hombre y todos los hombres. Por tanto, habría que hablar de la iniciación cristiana, de la exigencia del primer anuncio, de transmitir la fe, educar al hombre, la fe y el conocimiento. Vamos a la conclusión. Nueva evangelización no significa nuevo evangelio, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nueva evangelización significa dar una respuesta adecuada a los signos de los tiempos, a las necesidades de los hombres y de los pueblos de hoy, a los nuevos escenarios que muestran la cultura a través de la cual expresamos nuestra identidad y buscamos el sentido de nuestras existencias. Nueva evangelización significa promoción de una cultura más profundamente radicada en el Evangelio, una cultura más arraigada en el Evangelio. La Iglesia existe para evangelizar, decía Pablo VI en 1975 en Evangelii Nuntiandi. Y decía, no de un modo superficial como un barniz, sino impregnando capilarmente la cultura y las culturas. El beato Juan Pablo II decía: he repetido muchas veces en estos años la llamada a la nueva evangelización. La reitero ahora sobre todo para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba: ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! Esta pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera que no podrá ser delegada a unos pocos especialistas, sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Jesucristo, Evangelio que da esperanza. Hoy nosotros advertimos la necesidad de un principio que nos dé esperanza, que nos permita mirar al futuro con los ojos de fe, sin las lágrimas de la desesperación. Como Iglesia tenemos este principio, esta fuente de esperanza, Jesucristo muerto y resucitado, presente en medio de nosotros con su Espíritu, que nos comunica la experiencia del Padre. A este respecto tenemos una palabra clave, muy clara para una pastoral presente y futura: nueva evangelización. Proclamación nueva del mensaje de Jesús que infunde alegría y nos libera. Y concluye el documento con esta llamada a la alegría. Nueva evangelización significa dar razón de nuestra fe, comunicando el logos de la esperanza al mundo que aspira a la salvación. Los hombres tienen necesidad de la esperanza para poder vivir el propio presente. Entre los obstáculos a la nueva evangelización debe mencionarse la falta de alegría y de esperanza que análogas situaciones crean y difunden entre los hombres de nuestro tiempo. A menudo, esta falta de alegría y esperanza es tan fuerte que incide en la misma vida de nuestras comunidades cristianas. La nueva evangelización es propuesta en estos contextos como una medicina para dar alegría y vida contra cualquier tipo de miedo.
nos pide el Santo Padre Benedicto XVI. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, la fe nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Signo vivo. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y en el corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, esa que no tiene fin. Magistral exposición en el número 15 de la Carta Apostólica en forma de motu proprio para el año de la fe Porta Fidei. Aquellos capaces de abrir el corazón y la mente, primero, aquellos que abren su mente y su corazón para suscitar en el corazón y en la mente de muchos el deseo de Dios. Afrontemos la nueva evangelización con entusiasmo, dice el número 169. Aprendamos la dulce y reconfortante alegría de evangelizar, aun cuando parezca que el anuncio sea un sembrar entre lágrimas. El mundo que busca respuestas a los grandes interrogantes acerca del sentido de la vida y la verdad, podrá vivir con renovada sorpresa la alegría de encontrar testigos del Evangelio que con la simplicidad y la credibilidad de la propia vida sepan mostrar la fuerza transformadora de la fe cristiana. Como afirma el Papa Pablo VI, sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas, y ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena noticia no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo y aceptan consagrar la vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia. Sea también esta la palabra de los anunciadores. No temáis, no temáis, sea la palabra de la nueva evangelización con la cual la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, anuncia hasta los confines de la tierra a Jesucristo, Evangelio de Dios para la fe de los hombres. No temáis. Y esta expresión, no temáis, aparece en la Biblia casi tantas veces como días tiene el año. Casi tantas veces. No temáis. Que no seamos, por tanto, personas desanimadas, desalentadas, entristecidas, impacientes, ansiosas, sino sencillos ministros del Evangelio que comunicamos la alegría de Cristo y consagramos nuestra vida a anunciar la buena noticia. Muchas gracias. Bueno, pues como tenemos todavía un poco de tiempo y don Julián pues va a estar, abrimos un turno de preguntas. En primer lugar, felicitar a la organización por haber escogido este tema de tanta actualidad para los católicos españoles. Segundo, felicitar al conferenciante, nuestro querido obispo. Y en segundo lugar, plantearle una duda. Realmente el tema, ¿acaso hubiera exigido más de una lección? Ha hecho una exposición, un ejercicio de resumen, de exposición, de síntesis de aspectos culturales, filosóficos, políticos, sociológicos, verdaderamente impresionantes y apretadísimo. Pero se me ocurre una duda. Yo he seguido este tema desde el principio porque me interesó. Por ejemplo, la posible superposición entre la propaganda fide y el nuevo Instituto de Nueva Evangelización. Me encuentro con la declaración de Benedicto XVI que habla de un renovado impulso misionero. La nueva evangelización es la misión. La pregunta es, ¿puede haber solapamiento? Se dice que el continente para la Iglesia del siglo XXI es Asia. En el siglo XX la Iglesia Católica ha hecho un esfuerzo maravilloso en África y tenemos algunos países que son ya mayoritariamente
cristianos, católicos. El siglo XXI va a ser Asia. Bien, la pregunta mía, en Asia hay, por ejemplo, tenemos el caso de Filipinas. Filipinas, yo no creo que está sometido a propaganda fide, sino Filipinas es un país católico un 80%. Hay países como Japón, con una minoría minorísima de medio millón de japoneses, pero que tienen un catolicismo fortísimo, ejemplar. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Esa delimitación territorial al mundo occidental, ciertamente la Iglesia se ha tenido que plantear el tema de la, vamos a decir, la apostasía de Occidente. Occidente ha dejado de ser cristiano. Estamos dejando de ser cristiana. Hay amplias, hay niños que ya no se bautizan, que ya no se, que quizá al llegar al matrimonio, pues se plantea el problema. Tenemos amplias zonas en España de descristianizados y poscristianos. Bueno. Por otro lado, en España tenemos la posibilidad de estar en contacto, pues, con musulmanes, con orientales. ¿Cuántos musulmanes se han convertido al catolicismo en los últimos años en España? Respeto absoluto a la libertad religiosa, pero es que la Iglesia española ha renunciado a una labor de evangelización con los musulmanes que tenemos en España, o con los hindúes o con los orientales. Bueno, en Zaragoza tenemos una parroquia china, católica, que una vez al mes tiene misa para los... Ellos están organizados y tienen sus relaciones, en fin, pero los católicos españoles tenemos alguna relación con ellos. Bueno, tenemos la presencia sudamericana en España, grupos sudamericanos verdaderamente ejemplares. Los seminarios en parte están llenos de sudamericanos. Para ellos España es territorio de misión, vienen a misionar. Bueno, simplemente la pregunta es, ¿se superpone la nueva evangelización con la missio ad gentes? En la actividad de la Iglesia se describen tres planos que por supuesto son complementarios y que no se justaponen. En primer lugar, lo que se llama la actividad misionera, missio ad gentes, que se dirige a las personas que no conocen todavía a Jesucristo. Es lo que técnicamente se denomina el primer anuncio, la actividad misionera. En segundo lugar, lo que se denomina la actividad pastoral, que es lo que se desarrolla en el ámbito de la mayor parte de nuestras parroquias. Y en tercer lugar, la nueva evangelización para aquellas personas que en su momento han recibido el anuncio y que lo han podido aceptar, pero que ahora en la práctica están alejados. En ese sentido, descubrimos lógicamente como a título de ejemplo, pues esa indicación de que geográficamente sería el occidente y que los destinatarios serían justamente aquellos que han sido bautizados pero han abandonado la fe. Pero estas delimitaciones, una cultura ahora tan penetrada, digamos una cultura con tantas relaciones que es un tejido, un auténtico tejido, teniendo en cuenta también que existe una ingeniería social que manipula y que todo esto, desde el punto de vista de lo que es la organización de la Santa Sede, no hay ningún problema entre obras misionales pontificias y todo aquello que genera la actividad directamente misionera y el nuevo dicasterio para la promoción de la nueva evangelización. No hay distinción, pero lógicamente en la Iglesia el que no haya distinción no significa que no pueda haber conjunción, que no pueda haber complementariedad, que no pueda haber ayuda, que no pueda haber pues eso, un complemento. Y respecto a estos rasgos que usted estaba describiendo, es que vivimos ciertamente en nuestro país esta relación. Vivimos en contacto con personas que proceden del mundo islámico y que justamente al llegar a nuestra sociedad secularizada practican mucho menos que los cristianos. Mucho menos, porque gran parte de los musulmanes que viven en nuestro país son musulmanes no practicantes, son musulmanes sociológicos.
Lo que pasa es que luego también en algunos otros países se dice, bueno, pues a lo mejor si contamos el número de personas que se reúnen en Holanda o el número de personas de origen islámico que se reúnen en Francia, pues superan a los que semanalmente acuden a las iglesias católicas. Bueno, son estudios sociológicos que en algunos casos no están muy perfilados y muy atinados. ¿Qué hemos hecho nosotros con ellos y por ellos? Pues ciertamente existe una preocupación muy interesante, porque en lo que se llama la acción caritativo-social, se ayuda lógicamente a cualquier persona, independientemente de su credo, existe ahora también ese interés por hacerles una presentación de la figura de Jesús. Que conozcan a Jesús para ellos es uno de los 25.000 profetas, lógicamente Mahoma es el sello de la profecía, pero existe también esta posibilidad de diálogo. ¿Qué sucede con los de religiones orientales? Pues lo mismo, son valores que se están viendo y que se aceptan, que se reconocen, que se agradecen y que constituyen puentes de diálogo, siendo conscientes de que en algunos casos pues estos puentes se debilitan, no se obtiene un fruto muy fecundo. Pero desde el punto de vista de la raíz de la pregunta que usted formulaba, pues vemos cómo no existe en ningún caso ningún problema y de hecho están bien delimitados los ámbitos, y tenemos aquí también algunas personas que se han dedicado en cuerpo y alma a la actividad de la misión ad gentes, que sienten en nuestro país el deseo también de reconocer cómo incluso aquí en España, incluso en Zaragoza, en Huesca o en Jaca, hay zonas y personas que son de terreno de misión pura y dura. Pero junto con ello hay otras muchas personas que tienen este barniz sociológico de un cristianismo que en algún momento pudo ser cultural, que ahora ya no lo es, y que tiene que redescubrir a la luz de la nueva evangelización, con nuevo impulso, con nuevo ardor, con nuevos métodos y también con una expresión nueva, no un evangelio nuevo, porque el evangelio es el mismo, sino descubrir que estamos en unos tiempos nuevos de evangelización. Sí, adelante. Sí, yo quería, bueno, pues preguntar y aportar un poco por lo menos la inquietud de lo siguiente, precisamente porque estamos en tiempos nuevos y me parece que se hablaba de nuevos métodos y tal. Yo veía urgente la inculturización, bueno, quizá la palabra la he expresado mal, la inculturación de la fe en la cultura actual. Pongo un ejemplo, es decir, todavía muchas verdades de fe, nuestro mismo credo, nuestras ideas a veces de Dios, las vertimos pues posiblemente en ideas de la filosofía griega o de la filosofía escolástica. Y cuando pues actualmente, digamos, pues muchos conceptos, pongo un ejemplo, el concepto del alma que hablamos, pues quizá en la antropología actual pues se usa menos, otros, los conceptos mismos de persona, pues a lo mejor hay que actualizarlos, y quien dice esto pues iría a otras expresiones, ¿no? Entonces, esto me parece que puede ayudar a la nueva evangelización, sobre todo en Occidente, aquí, pues para la gente universitaria, yo me encuentro con esas dificultades. Sí. Si posibilidades tenemos muchas. Yo quiero sugerir simplemente algunas que a la raíz de la lectura de estos textos pues se evocan. Por ejemplo, todo lo relacionado con el arte y la belleza, lo que se llama la via pulcritudinis, el camino de la belleza. Más del 80% del arte en España es arte religioso. Basta con que descubramos la belleza y la armonía de un retablo, de un cuadro. Basta con que escuchemos una pieza musical. Me decía el otro día un obispo que había asistido a un gran centro de interpretación musical en su diócesis y comentaba el presentador, bueno, pues ahora vamos a escuchar esta pieza. Lamentablemente tiene un contenido religioso, decía, lamentablemente tiene un contenido religioso, pero ustedes, independientemente de la letra, fíjense en la armonía, fíjense en la cadencia, fíjense en la belleza de la música. Bueno, pues también hay muchísimas piezas musicales que tienen un contenido religioso magnífico. Ahí encontramos puntos de inflexión
para este diálogo con la cultura, porque cuando hablamos de la inculturación a veces instintivamente pensamos simplemente en una acomodación del lenguaje, en una acomodación de los conceptos, en fin, pero ¿cómo se dice hoy transustanciación? Pues hoy se dice transustanciación. Lo que pasa es que tenemos que explicar el sentido y tenemos que también favorecer una formación más cálida, más profunda, más honda de nuestros cristianos y que carguen esos términos que nosotros usamos con el contenido precioso y preciso y valioso y útil y eficaz y fecundo. Hay mucho camino por delante, pero al mismo tiempo hay mucho entusiasmo que poner. Y lo que este sínodo, que ha sido magistral en su capacidad de armonía y también en su capacidad de escucha, porque yo le pregunté a un padre sinodal, bueno, pero ustedes tuvieron tiempo ahí en estos días del 7 al 28 de octubre de darse cuenta de todo, porque las intervenciones eran muy reducidas, luego había círculos por idiomas, luego círculos por continentes. Veremos, Dios mediante, el próximo lunes el bellísimo mensaje y las proposiciones tan serias y tan bonitas, tan fascinantes y tan sugerentes que se han planteado. Bueno, pues ahí tenemos todo un camino que ha llevado a cabo la Iglesia desde aquella primera expresión de 1979 en que Juan Pablo II en Polonia ya habló y comenzó a intuir que necesitábamos hacer las cosas sin prejuzgar y sin censurar el pasado, necesitábamos hacerlas, pero justamente como en los orígenes. Yo le tengo mucha gratitud a San Antonio María Claret, porque yo fui ordenado un 24 de octubre y suelo repetir con frecuencia que San Antonio María Claret decía: el misionero cordimariano abrasa por donde pasa. Abrasa por donde pasa. El cristiano del siglo XXI tiene que abrasar porque posee un corazón incandescente. Esto es nueva evangelización. Abrasar, abrazar. Como decía, y también lo suelo repetir con mucha frecuencia, aquel párroco que preguntaba a los niños la catequesis, ¿qué es un santo? Y una niña mirando las vidrieras dijo: el santo es el que deja pasar la luz. Así hemos de ser los cristianos, sencillamente dejar pasar la luz, que somos transmisores de una fuerza que procede de lo alto, y San Pablo lo expresa magníficamente en Romanos 1:16 cuando habla de la fuerza de Dios. El Evangelio dice es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, independientemente de las condiciones del transmisor, que puede ser una persona menos lúcida, pero es justamente el reflejo de la luz que es Cristo. Las personas necesitan encontrarse con Cristo. Necesitan encontrarse con el sentido, con la verdad, con la belleza, con el bien, con la bondad, que es Cristo. Y la nueva evangelización lo que pretende es justamente que ese encuentro sea favorecido, que ese encuentro se realice, que no se entorpezca, que no pongamos obstáculos a ese encuentro personal, a esa cita que tiene el Señor con cada una de las personas en este momento concreto, en este kairos, la ocasión propicia, el momento adecuado, el momento oportuno. No sé. Buenas. Verá, Eminencia, yo soy creyente, soy practicante, quizás más contestatario de lo que debiera. He estado esta tarde en el Pilar a las 6. A las 6 de la tarde, en misa de 6 a 6 y media, antes de venir a la conferencia. Bueno, pues allí estaba llena la capilla, como lo está aquí, de personas exactamente iguales que las que están aquí, de 60 años para arriba. De 40 para abajo me parece que hay un par de personas o tres. Este fenómeno sociológico o lo que sea, ¿le podría dar una explicación? Si usted hubiese estado un poquito más tarde, hubiese encontrado dos obispos, y no muy mayores, no muy mayores. Estaban ahí también en la capilla, pero un poquito más tarde de la misa. Pues, sí, vamos a ver, el fenómeno sociológico de ese presunto envejecimiento de nuestras personas y de los que asisten y participan en nuestras celebraciones no nos debe acomplejar. En primer lugar, porque existe un momento que implica también cierta maduración personal en que la experiencia de Dios se fortalece, se intensifica, se acrecienta y se rejuvenece. A partir de ciertos momentos que, insisto, necesitan
experiencia personal, madurez personal, se resitúan todos los valores. Con motivo del Congreso de Pastoral Juvenil que ha habido recientemente en Valencia, pues había un vídeo promocional muy bonito en el que uno de ellos, un joven, decía, bueno, yo no lo niego, a lo mejor cuando tenga 50 años, cuando tenga 60 años, decía, a lo mejor yo vuelvo a la iglesia y estoy decidido volver a la iglesia. No se trata simplemente de eso. Hay una juventud, por supuesto, que anida en el corazón, que no se plasma en el carnet de identidad, pero insisto, el hecho de que las personas maduras sean las que frecuentemente estén en nuestras celebraciones religiosas ni nos debe desilusionar, ni nos debe inquietar, sino al mismo tiempo es justamente un síntoma de que en el proceso de crecimiento y de maduración esa persona ha llegado a calibrar lo que es importante. Porque en la vida generalmente nos dejamos llevar, como se ha dicho aquí, como dicen estos documentos del sínodo, por lo efímero, por el instante, la fruición del tiempo. Y sin embargo, la persona llega a encontrar el sentido de la vida después de muchas experiencias y ve cómo en ese proceso vital hay un dibujo y hay un diseño. Los niños de vez en cuando se entretienen con ese pasatiempos que consiste en juntar números, 1, 2, 3, 4, 5, y entonces ven ahí un árbol, una casa, una ventana. Nuestra vida es así, son como destellos, fogonazos, hasta que de repente descubrimos cómo hay un hilo argumental, hay una narración de la historia y descubrimos el dibujo de Dios, el diseño de Dios. Y puesto que Dios es artista, para que haya ese dibujo, ese diseño, se necesita también el tiempo. Maduramos en el tiempo, somos tiempo. Generalmente decimos, yo me llamo tal, tengo tantos años, porque el tiempo nos define, nos identifica y nos constituye. Pero junto con ello, nunca en la historia de la Iglesia ha habido tantos jóvenes. Nunca. Nunca ha habido tantos jóvenes. Lo que pasa es que no están aquí, ni en Huesca, ni en Jaca, están en otros países, con mucho entusiasmo, con mucho vigor, con mucha ilusión, con mucho celo misionero. Y no pensamos simplemente en las mega manifestaciones como la JMJ, que son acontecimientos del espíritu, auténticos momentos y tiempos de gracia. Hay muchísimos jóvenes que se están tomando en serio su encuentro con Jesucristo. Bueno, la última pregunta. Sí, no es pregunta, pero precisamente esto que decíamos, que somos personas mayores, pero que eso no nos tiene que desanimar, porque esto que decía don Julián de la pastoral juvenil, pues allí lo que pasa que de no tener una relación un poco de habernos enterado cosas que haya habido, pero ha sido una maravilla. Incluso había más de 2000 jóvenes, creyentes, no creyentes, pero se han sacrificado por ir allí. Y luego te has dado cuenta que han venido con algo dentro, que a lo mejor yo luego a alguno de esos chicos no lo he visto en una cosa de tipo religioso, pero resulta que se había comprometido a ir a otros sitios que estaba, pues eso, con el encuentro del Señor, estaba practicando otras cosas que nos daban ejemplo a los mayores. O sea, que eso no nos tiene que desanimar, porque a lo mejor no los vemos aquí, porque están estudiando y porque están haciendo otras cosas, pero les queda mucha huella, ¿eh? Y hay muchos. Bueno, pues entonces nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Bueno, pues el próximo lunes estará otra vez don Julián con el Sínodo de los Obispos, conclusiones y orientaciones. Y para los que estén interesados, mañana tenemos en el ciclo de políticos cristianos, Jacques Delors hablará Pilar de la Vega en el Centro Joaquín Roncal, a las 7:30. Buenas tardes o buenas noches ya, y muchas gracias.